Entonces, ese proceso de genocidio epistemicidio con los indígenas de América se reproduce con los africanos. Porque cuando llegan los africanos aquí, les prohíben la práctica de todo, sus espiritualidades, sus conocimientos, todo. Y ocurre un proceso semejante. Matan millones de africanos en el proceso de captura en África. Matan a millones en el proceso de transportación en los barcos y matan a millones acá en el proceso de esclavización. Es un proceso de genocidio físico. Pero además de epistemicidio, porque van tras la destrucción de sus saberes, de sus conocimientos, de sus espiritualidades, etc. No permiten que ellos, de alguna manera, practiquen nada que traigan de allá. Entonces hay un proceso represivo y muy fuerte. Bien, entonces tenemos, hasta ahora les he hablado de 3 genocidios epistemicidios. El de contra musulmanes y judíos en Al-Ándalus, contra indígenas en las Américas y contra africanos. Falta uno aquí. Y es el genocidio epistemicidio contra, no miles, no cientos, no miles, millones de mujeres en ese territorio que hoy llamamos Europa, que tenían saberes ancestrales indoeuropeos, que fueron quemadas vivas en el largo siglo XVI. Y ahí hay otro proceso de genocidio epistemicidio, porque iban tras 2 cosas: la autonomía de poder que tenían estas mujeres en esa época, estaban destruyéndoles formas autónomas de organización política, económica, etc. Pero también los conocimientos, que eran los que le daban a esas mujeres un poder en las comunidades, porque tenían conocimientos ancestrales de medicina, de astronomía, de muchas cosas, y se convirtieron en un peligro para los poderes de la época y las queman vivas. Fíjense que todo esto está pasando al mismo tiempo. Esto que les estoy contando a ustedes, esto va al mismo tiempo pasando, ¿no? Estos 4 genocidios epistemicidios. Y en el caso de las mujeres, como las mujeres era historia oral, no había libros, ellas eran los libros, sus cuerpos eran los libros, pues las quemaron a ellas vivas. Los libros eran ellas, los códices, los quipus eran ellas. Entonces las queman a ellas vivas. Millones, no estamos hablando que mira que allí mataron a 15.000 en ese pueblo, no, millones en toda Europa. De manera que aquí se están consolidando 2 estructuras hegemónicas del sistema mundo. Por un lado la racial, que es la inferiorización de todos estos sujetos, y por otro lado la patriarcal, que es la inferiorización de las mujeres. De manera que el racismo y el patriarcado iban juntos ahí, y se va consolidando nuevas formas de poder en el siglo XVI del sistema mundo, que no son solamente capitalistas puramente, son capitalistas, pero un capitalismo que está atravesado por lógicas patriarcales y lógicas raciales. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este debate de si tienen alma o no los indígenas de América, que les conté, salpica sobre los moriscos y los marranos en España. Recordemos que el morisco es aquel que ya se convierte al cristianismo y ya es cristiano. Había un montón de moriscos que ya nacían cristianos, bautizados en la iglesia y todo, donde las prácticas como musulmanes ya habían sido machacadas y exterminadas para muchos de los moriscos. El concepto de pureza de la sangre que tenemos nosotros, que lo vimos de la conquista del Al-Ándalus del siglo XV, es un concepto diferente al que luego tenemos en las Américas. Pues el concepto de pureza de la sangre en esa época era: vamos a vigilar, si tú tenías ancestros judíos o musulmanes y la monarquía católica conquistaba el territorio, vigilaban a todas las familias que tuvieran ancestros, querían ver si tus ancestros eran cristianos o no, y si no lo eran, entonces te vigilaban para ver si tú te habías convertido de verdad o estabas fingiendo conversión. Y para eso, ¿qué hacían? Vigilaban que tú hacías los viernes para los musulmanes, vigilaban que tú hacías los sábados para los judíos, vigilaban que tú comías, hacían la fiesta del cerdo en el barrio y vamos a ver si tú comes cerdo. O sea, hacían toda una serie. Estamos hablando de biopolítica, lo que llama Foucault biopolítica. Pasa que Foucault es tan
no eurocéntrico, si fuera eurocéntrico fuera mejor, es francesocéntrico, que se creyó que el racismo y la biopolítica nació en el siglo XIX. Pero si hubiera sido eurocéntrico, hubiera sido al menos un poquito mejor, porque hubiera conocido la historia de España y hubiera visto que esto estaba allí desde el siglo XV y XVI. No, hubiera sido un poco mejor. Pero no, el tipo estaba tan francesocéntrico que no puede, para él era una cosa del siglo XIX. Pero eso estaba allí ya, el Estado produciendo vida, muerte, produciendo, vigilando ya a la población y velando qué tú haces en tu casa, ¿entiendes? Si te convertiste o no, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso pureza de sangre no era un concepto todavía racial puramente, porque era más bien vigilar tus ancestros y ver que tu conversión es en efecto genuina y que no estás fingiendo, ¿ves? Cuando vienes a la América y viene el tema de si tienes alma o no, el concepto de pureza de sangre se transforma, porque ya el tema no es teológico, si te conviertes o no, ya es un tema que tiene que ver con si tienes pureza de sangre, ya se convierte en otra cosa, si tienes alma o no tienes alma. Si tú no tienes la sangre pura, tú no tienes alma, tú eres como un animal, se convierte en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ese debate salpica sobre el tema morisco en España, porque ya el morisco, que ya es un cristiano converso que está metido en la comunidad pero vigilado, porque siempre la sospecha, este estará de verdad, pero está incorporado en la comunidad. Ahora viene un problema, y es que empieza toda una narrativa de, bueno, y no será, fíjense como yo dije que la conquista de Al-Ándalus influye en la conquista de las Américas. Ahora vengo en el reverso. La conquista de las Américas, ¿cómo influye la conquista de Al-Ándalus? Porque ahora ese tema de si tienes alma o no salpica sobre el morir. Porque ahora empieza la pregunta, ¿pero no será que esta gente, en el fondo, no tienen alma? Y empiezan a acuñar un nuevo concepto para el morisco. Empiezan a hablar de sujetos desalmados. No de que no tienen armas de fuego. Desarmados, que no tienen alma. Y empiezan a caracterizar los moriscos. Dice, mira, esta gente en el fondo no es un problema teológico, es un problema de que esta gente no tiene alma. Y empieza a transformarse las viejas discriminaciones religiosas medievales, islamófobas y judeófobas, en raciales. Porque ya no el tema deja de ser si tú tienes el Dios equivocado, la religión equivocada, el Dios inferior, la religión inferior. Ya ese no es el tema. Donde todavía hay la posibilidad de la conversión, ¿no? Aunque forzada, pero ahí se te respeta la vida si te conviertes. Ahora esto se transforma con la conquista de las Américas, porque ahora viene como efecto boomerang de la conquista de las Américas ese debate de si tienes alma o no, y salpica sobre el morisco, y ahora empiezan a redefinir al morisco de otra manera. Y ahora el tema no es si tú tienes la religión del Dios inferior, es que aquellos que le rezan al Dios inferior, aquellos que practican la religión inferior, son ellos mismos inferiores, porque no tienen alma. Y entonces empieza a racializarse, se transforma la vieja islamofobia y la vieja judeofobia medieval en racial en el siglo XVI con la conquista de las Américas. Ese es el momento que se da la mutación discursiva racial antisemita, que conocemos como antisemita. Antisemita, quiero aclararlo, por eso es que hay que hacer tanto paréntesis, porque antisemita en esa época y hasta 1945 en la narrativa racista europea, en los orientalistas europeos, era el árabe y el judío juntos, nunca se separaban. Después del 45, con la creación del Estado imperialista sionista de Israel, se separa al árabe y a los musulmanes del pueblo semitas y se deja solamente a los judíos como semitas. Y al día de hoy, cuando uno dice antisemita, en nuestro sentido común pensamos en los judíos. En 1940, hasta 1942 tú decías antisemita o semita y todo el mundo pensaba en árabes y judíos juntos. No se hace esa separación, pero es una separación perversa que se hace en 1948 en adelante por los orientalistas sionistas. ¿Por qué? Porque como quieren construir la narrativa de que los musulmanes son los peores antijudíos del mundo, para poderlos acusar de antisemitas los tienes que sacar de la definición de semita, porque no puede ser que sean los antisemitas peores del mundo siendo ellos mismos semitas. ¿Me siguen? Entonces se tienen que inventar una nueva definición de los semitas donde expulsan al judío al musulmán
y a los árabes de pueblos semitas, para entonces construir la narrativa que los antisemitas peores del mundo son los árabes musulmanes. ¿Te fijas? Entonces se inventan una nueva definición donde ahora cuando tú dices antisemita tú piensas en los judíos. Y ese es el sentido común que tenemos hoy. Pero no, siempre históricamente los europeos conquistaban judíos y árabes al mismo tiempo y los ponían dentro de las mismas categorías. No había separación, los veían como pueblos semitas, como parte del mismo pueblo, unos musulmanes, pero los veían como inferiores a Europa y juntos. Eso cambia recientemente. Bueno, esas desviaciones que tengo que estar haciendo todo el tiempo tienen que ver con ir aclarando cosas que... Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la formulación racial del judío y el musulmán del siglo XVI.